ahora sí, iniciar grabación. Bueno, ya teniendo clara la parte del parcial, la idea es hablar brevemente del curso y del proyecto. Acá tenemos entonces, por si acaso, pues recuerden que siempre han tenido compartida la página del curso. En la página del curso pues está la estructura del curso, donde se habla eh, de básicamente cómo es toda la estructura del curso respecto a las notas. Tan, tan, tan. Aquí está pues de hecho lo que viene en el primer parcial y aquí está lo que viene en las siguientes evaluaciones, pues en el primer parcial que estaba, conceptos matemáticos, lógica, condicionales con if y switch, pues porque de hecho si alguien quiere utilizar switch en el parcial pues era válido, suponiendo que se pudiera, creo que solo aplicaba para el de las letras. Entender el uso de loops, o sea, ciclos for y while, el uso apropiado de arreglos, bueno, de hecho el de listas también era opcional, pero pues era lo que la mayoría utilizaron, asumo yo. Demostrar el entendimiento de funciones constantes y variables, pues sabemos que son variables, sabemos que son funciones, constantes no lo hemos revisado, y entender el concepto de contexto de que una variable solo existe entre unas llaves y funciones. Esta parte del curso es, digamos, la parte que ya cubrimos, y ahora lo que viene es utilizar esto mismo, pero en un nuevo contexto en donde vamos a demostrar que entendemos el uso de datos en tiempo real para interacción, por ejemplo, leer inputs del usuario, eh, código para controlar objetos y eventos, resolver problemas de forma, digamos, programática, tratando como de traducirlo acá, y otras cositas como explicar el propósito de un Game Design Document o entender pues qué es y definir un Game Design Document, que de hecho pues esto es una parte que van a hacer ustedes mismos. Continuando por acá, ya evaluamos el parcial, el seguimiento lo seguimos evaluando, todavía nos falta pues apenas una tarea por revisar, yo sé que sí hasta la semana 8. Sin embargo pues del proyecto guiado voy a poner como algunas tareas muy muy puntuales, que me parece bueno que las hagan para que las expliquen y vaya siendo más claro el concepto. Y ahora estamos trabajando en el proyecto guiado en esta semana, que nuevamente estamos en la semana 10. Entonces estamos como bien de acuerdo a las fechas, semana 10 a la 12 va a ser el proyecto guiado. E igualmente, si miramos aquí de la 10 a la 12, la idea es que hagan el documento de diseño, que ya les voy a dar más detalles de esto. Y por último, de la semana, esto obviamente es un error, porque dice la semana 16 a la 18 y era de la 12 a la 18. Ah, no, porque esa es la fecha de entrega, pues aquí me equivoqué como, bueno, no me equivoqué, no es de pronto tan claro. Esto se hacía al final de la semana 6 u 8 se estaba entregando, eso se iba a estar entregando entre la semana 10 o 12, lo mismo también entre la semana 10 o 12 y este se entrega entre la semana 16 y 18. Esa es la fecha de entrega. Solo que esas fechas pues les puse rango porque dependiendo del ritmo del curso puede ser que me tomara más o menos tiempo llegar hasta allá. Ahora, continuando por acá, el proyecto guiado, que es lo que vamos a empezar a trabajar, es un proyecto que se hace con los equipos y se califica de acuerdo a unas rúbricas, que pues no se las he compartido, pero es básicamente incluir es un juego de tanques que cumpla que tenga mínimo estos componentes de acá y que tenga ciertas condiciones de juego, como que se pueda terminar, que haya un ganador y un perdedor, y que se indique cuál de ellos es. Ya pues como la mecánica específica para ganar o perder, cada equipo tiene libertad. Lo que sí es importante es que se tengan mínimo estos componentes que están acá explicados. Esta, no recuerdo si la tengo puesta en la página, ya voy a mirar. Proyecto guiado, sí está aquí. Aunque veo los colores diferentes, tengo que revisar si sí tengo la última versión, pero sí está aquí el, las rúbricas de cuál es. Y luego de este proyecto guiado, pues viene el proyecto final. El proyecto final es donde eh, hacen el propio videojuego con el equipo también. Y hay una descripción y unas rúbricas para esto. ¿Qué es importante acá respecto al proyecto final?
que el proyecto final es de hecho con un número de máximo 5 integrantes y la recomendación es que sea mínimo 3 integrantes. Es decir, alguien podría hacer el proyecto solo, sí, sin embargo va a ser más difícil. ¿Por qué estoy tocando este tema en este momento? Porque algunas personas me han escrito que de pronto tienen algunas diferencias con los equipos, lo cual es completamente válido. Y también espero que todos entiendan que eso es una posibilidad, es decir, si alguien del equipo decide retirarse, no se lo tomen a mal, puede ser simplemente que tenían o diferencias creativas o ritmos diferentes y seguramente no sea nada personal, pues de hecho si alguien se va a retirar por motivos personales, pues mi recomendación es que no lo haga, acostúmbrese a trabajar con personas que de pronto no tengan una conciencia muy buena, pero que finalmente pues, lo importante es lo académico. Pero bueno, entonces, nuevamente son equipos de máximo 5 integrantes. Si miramos cómo hemos trabajado hasta ahora, son equipos de 4 integrantes. Entonces, si alguien quiere cambiar de equipo, lo que puede hacer es que puede escribirle a otro equipo. Entonces, digamos aquí, no sé, les escribe quien el que estaba preguntando ahorita, creo que era Juan López. Entonces Juan López le dice al equipo, como no, ya me cansé de ustedes, los voy a dejar. Puede escribirle a otro equipo, entonces no sé, le dirá a la Arcona, me puedo unir al equipo de ustedes, ya ellos revisarán si se puede unir al equipo de ellos y lo agregaríamos al equipo como un quinto integrante. Entonces cualquiera que de pronto tenga ciertas diferencias, habla primero con el equipo que le interesa que lo reciba y ellos tienen completa decisión de decir si sí o si no, pues porque puede ser que lo mismo, ya ellos están trabajando muy bien y tener un integrante más pueda ser arriesgado por ellos. ¿Cuáles son las soluciones un poco más extremas? Crear un equipo nuevo, entonces alguien puede decir, ah, yo conozco otra persona que también quiere salirse del equipo y se unen al equipo que está vacío, que es de hecho el equipo uno. Lo que es importante es que no queden más de 7, más de 6 equipos, que es como el límite que yo propuse para la cantidad de horas pues, que yo debo dedicar a cada equipo. Si son más de 6, me tocaría como bajar la cantidad de horas por equipo, que no es lo ideal. Me hice entender como respecto a la distribución de las personas por equipo. A los que me han escrito por interno que no les he respondido, espero que les quede claro. Si no vuelven y me escriben, que yo sé que no les he respondido porque pues como eran varias personas preguntando lo mismo, me pareció que valía la pena aclararlo mejor en la clase. Pero si alguien tiene alguna pregunta adicional, este es el momento. Profe, tengo una preguntita. Sí, Este, podemos tomar dos tutorías seguidas en el mismo equipo. sí, sí, No hay claro, problema. no hay problema, Listo. Gracias. claro que sí. Entonces, bueno, ya esto es básicamente respecto a los Gio, equipos. Sí, qué pena. Hay una actividad para tutorías esta semana, ¿cierto? ¿O son dos actividades? son, pues la tutoría de esta semana es ya les muestro por acá. Estamos, pues de hecho se lo muestro en la página para que puedan ir más fácil. Estamos en este momento en la unidad 8 Unity. Deben entregar el ejercicio los que no lo han entregado. eh, de las pelotitas cayendo, que no todos lo han entregado. Los que me lo entregaron en forma de GIF y video seguramente todavía no encuentran la nota por acá porque no la he revisado. Y la otra es esta de acá. Eh, este. Profe, esa de ahí hay que mandarte el video al equipo del grupo. La de acceso a componentes es en tutoría, o sea, de hecho la podían haber hecho con el tutor pues en tiempo real o conmigo. Voy a hacer aquí una aclaración muy general. Para los ejercicios que estoy poniendo en este momento, ustedes pueden pedir, si lo quieren hacer de forma individual, piden con el tutor, porque el tutor pues sí los puede atender a cada uno, porque cada tutor solo tiene 4 estudiantes. O si logran conseguir un equipo con el equipo y quieren reunirse conmigo, todo el equipo me pide 1 o 2 horarios. Lo que yo no podría pues es 4 horarios por equipo, porque ya es demasiado tiempo y no me alcanzaría. Entonces, esto es por tutoría. Si ustedes dicen, ah, en una sola tutoría alcanzo a hacerlos todos, o ya lo tengo hecho en la tutoría, solo voy a explicarlo, entonces pues piden una sola tutoría. Si se parece me voy a demorar más, entonces piden dos Profe, tutorías. Sí, lamento interrumpir. Esto se supone que era para esta semana, ¿no? es para hacer esta semana.
para hacer esta semana. Ah, ok, Sin ok, embargo, ok. si adelantan es mejor. Es que usualmente para la tutoría las solemos tomar juntos y ya todos las hacemos del tirón. Y entonces por eso mismo, porque nuestro horario solo coincide los domingos. Ya, ya, ya. Aunque ahí pues mucho mejor se adelantaron. Pues si se adelantaron con el monitor y los pueda tener el domingo, excelente, porque pues ya tendrán ese adelantado. Pues de hecho mi recomendación es que siempre traten de resolverlo antes de la clase, porque así los temas de la clase quedan mucho más claros. Porque en ese momento en el que ustedes hacen esto, ya no pasaron cuando yo di la clase, lo más posible es que queden solo en estos dos niveles. Es difícil uno quedar en ese nivel si uno no efectivamente ha hecho un ejercicio. Pero si ya lo hicieron y ya están en este nivel, el próximo tema les va a quedar más fácil porque ya este tema anterior lo lograron llevar hasta acá. Entonces mi recomendación es si pueden hacerlo antes de las clases es mucho mejor, porque de ese modo vamos a estar como bien al día. Pero si no, pues no hay problema porque yo entiendo que hay una cantidad de horas limitadas en las que todos coinciden y por eso. Igual recuerden, si no coinciden, pueden pedir tutorías individuales con los monitores siempre y cuando el monitor lo alcance. Y recuerden que igual pueden pedir tutorías con el monitor o conmigo, no hay ningún cambio, ambos pues reportamos la nota finalmente pues bajo los mismos criterios. ¿Preguntas adicionales? No hay preguntas, listo, súper bien. Entonces ahora la idea, bueno, y aquí obviamente en la presentación, Profe, si hay preguntas, sí, preguntas. sí. Sobre el segundo ejercicio, el penúltimo punto. Ujú. ¿Qué es suficiente? ¿Cuánto sería suficiente? Es la pregunta. Esa es muy buena pregunta. Sin embargo, eso depende del tipo de juego que usted esté pensando. Es decir, pensemos, yo estoy en Skyrim, sí, en el Skyrim. Entonces yo tengo un personaje a cierta altura y yo salto desde esa altura y pierdo vida. ¿Será que esa es exactamente la misma altura a la que yo pierdo daño en World of Warcraft? ¿O será que esa es la misma altura a la que yo pierdo vida, perdón, en Zelda? Puede que sean diferentes. De hecho, pues sería muy extraño que todos sean como la misma altura a partir de la cual uno empieza a perder vida. Entonces, realmente, con suficiente, pues que caiga de suficiente altura va a depender de lo que ustedes decidan que es suficiente para ustedes y es completamente válido pues la decisión que tomen, que sea coherente, pues tampoco es como que, ¿cómo así mi personaje saltó de esa escalita y perdió vida? No tiene mucho sentido. ¿Y cómo podemos determinarlo? Porque aquí dice que si cae con suficiente fuerza, y esa fuerza pues va a depender de la altura, porque si recordamos, la fuerza del impacto, pues cuando uno recibe daño es por la fuerza la derivada del momentum, y el momentum es masa por velocidad. No van a tener en cuenta la masa, pues, por alguien que pese más, podría ser, pues, caería con más fuerza. De hecho, podría hacerse más daño también. Eh, pero bueno, como eso es proporcional la fuerza a la velocidad, bueno, específicamente el cambio de velocidad porque es la derivada, lo que ustedes van a revisar es el rigid body, sea el nombre que le hayan puesto, punto velocity, punto y. ¿Qué va a pasar? Que alguien que caiga desde muy alto, adquirió mucha velocidad. Alguien que caiga desde más bajito, adquirió muy poquita velocidad. ¿Por qué hablo de adquirir? Porque la caída es un movimiento acelerado, pues la gravedad es una aceleración. Mientras yo más tiempo lleve cayendo, más velocidad gano, porque es un movimiento acelerado. Eh, Mientras que aquí, pues como cae tan poquito tiempo, alcanza a adquirir muy poquita velocidad y este valor es muy bajito. Tengan en cuenta que este valor es negativo, entonces podría ser que saltando desde esta altura, este rigidbody.velocity.y me dé, no sé, menos 9. Y que por acá me dé menos 7 y que por acá apenas me dé menos 0.5. Y ya se revisarían hacia el rigidbody.velocity.y es menor a menos 5, por ejemplo, voy a decir que él se va a hacer daño. O sea que a partir como de esta altura, ya él se va a empezar a hacer daño cuando caiga. Me hice entender ahí, John.
Sí, sí, esa partecita la entendí un poquito más la de los números negativos porque está como raro. Cuando yo empiezo, ese mismo rb.velocity.y, ahora sí lo puse, empieza en cero y luego cuando le das play va a puros números negativos y luego vuelve a cero. Digamos, en esta extraña cinemática, por llamarlo de algún modo, ¿dónde debería ponerse rojo? ¿Cuando choca contra el piso? Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, primero uno aclarando, es negativo, pues porque va hacia abajo, el sistema de referencia es ya hacia arriba. Siguiente, el caso ideal sería cuando toque el piso, pero no hemos visto cómo detectar colisiones en el piso. Entonces es como que el personaje va cayendo y por acá que adquirió la velocidad suficiente se pone rojo, como ya sabe que va a recibir daño y no importa que no haya tocado el piso todavía. Porque no lo hacemos cuando toca el piso porque primero no hemos visto colisiones y segundo cuando toca el piso la velocidad cero, pues porque el piso lo frenó. Entonces cambiaría de color por acá como en la mitad del aire. Ahí, claro, John. Tristemente porque a mí solo me da cuando toca el piso, pero sí, ya sé que hay que corregirlo. Listo, pero no estoy seguro por qué le da cuando toca el piso, porque cuando toca el piso exactamente. Ah, bueno, no, depende igual de cuál tipo de colisión utilice, pero sí, listo, está bien. Eh, si lo tiene con el piso y le funciona bien, no hay ningún problema. Pues también lo podría dejar así. Listo, que listo, porque lo tengo cuando ese rb.velocity.y se iguala a cero y cero solo cuando, pues, cuando Pero el golpea. problema es que cuando sea cero, también puede ser cuando uno está quieto, también va a ser cero. Entonces sería como un valor así como menos cero punto ta, 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 ta. Pero ahí no le funcionaría cuando caiga, sino que ya otra vez tenemos que pasamos a esto. Digamos que voy a explicar cómo se resolvería de forma correcta, pero no lo tienen que resolver de esa forma. Como lo pueden resolver es simplemente en el update revisando el velocity y en el momento en que no se cumpla, perdón, que se cumpla la condición, cambia de color. ¿Cómo sería lo que se resolvería pues para hacer como en un juego real? Uno lo que haría es que detecta el momento de la caída, digamos por acá, y prende algún booleano como activar daño. Pero activar daño se revisa es cuando el colisione con el piso, un collision enter. Cuando colisione con el piso se revisa si el booleano aplicar daño estaba en verdadero y se le aplica el daño, pero ya cuando está aquí en el piso. Aparte cambia la animación, porque es diferente a la animación de caer cuando recibir daño está en falso, a la animación de caer cuando recibir daño está en verdadero, porque aquí pues él tiene que hacer el gesto de golpe, bueno, el sonido de golpe, perder la vida. Ese sería como el caso ideal, pero justo ahorita lo pueden hacer solo en el update, revisando el velocity.y para eso. No sé si ahí queda más claro John y el resto del salón. Ahí para mí recibe, ya no sé el resto, pero muchas gracias. Dale. ¿Y el resto alguna pregunta de esto? No, súper bien. Bueno, entonces ahora sí, continuando por acá. La idea es en este momento hablar un poco del movimiento. Voy a quitar esas escenas que había creado por acá. No puede ser, todavía me falta explicar otra cosita. Bueno, hay una arquitectura de carpetas que yo les recomiendo. Lo importante, más allá de cuál estructura de carpetas se utilicen, es que utilicen una estructura de carpetas, que es lo que está aquí en Tips for Game Development. Entonces, puede ser, estas son las carpetas que yo utilizo normalmente. Yo les recomiendo que utilicen estas, pero ustedes pueden obviamente tener su propia estructura de carpetas. Que no está bien que no utilicen una estructura de carpetas. Que tengan todo regado en assets está mal. En assets no debe haber nada que no sea una carpeta, porque si no el proyecto empieza a desordenarse un montón. Entonces, si miran, yo mantengo una carpeta que se llama audio, que está dividida entre música y efectos. Tengo materiales, modelos y todo tiene subcarpetas. Entre materiales voy a tener environment, que es para el ambiente, building para los edificios obviamente, characters, modelos tengo las mismas categorías, prefabs también la divido en categorías, resources, plugins son carpetas reservadas que luego les explico para qué sirven, texturas también la tengo dividida por subcarpetas, sandbox es una carpeta que uno crea para hacer pruebas, como voy a hacer este script, no sé si va a quedar en el proyecto o no, entonces lo pongo en sandbox, lo pruebo,
junto con otras cosas que tenga de prueba y si sí sirvió, se pasaría a la carpeta correspondiente, scripts o lo que sea. Puedo tener varias escenas, los scripts obviamente que también están por categorías y shaders, que son los materiales personalizados que uno crea, que eso lo vemos en programación gráfica conmigo también. Continuando por acá, entonces la idea es que manejen una estructura de carpetas, puedan revisar el documento pues bien con calma para que vean cómo la información. Yo estaré pues retomando esto como poco a poco. Y ya saben que aquí están los archivos que van a descargar para el proyecto guiado. Lo dan clic aquí y ahí ya le dan descargar. Y si miran, ya hay unas actividades planteadas para la semana 10, que es esta. Esta pues no se califica, simplemente es importante que para esta semana ya tengan el correo del equipo, subir el proyecto al Colab y ubicar al personaje que es construido a través de dos objetos diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, cuando descargaron la carpeta del proyecto, les queda una carpeta que se llama modelos, en donde hay unos modelos ya hechos. Entonces voy a crear aquí como un plano donde va a estar el proyecto. El tipo de cámara que van a utilizar depende del tipo de jugabilidad, pues podría ser primera persona, podría ser tercera persona, una cámara más tipo estrategia que es más alta. Ya la verdad depende del tipo de proyecto que estén planteando. Y aquí el tanque no van a incluir este, no van a utilizar el que se llama tanque completo, que ya es el tanque hecho, sino que vamos a hacerlo diferente. Vamos a poner el tanque y van a poner la torreta por separado. Son dos objetos separados, torreta y tanque. Aquí viene lo primero para aprender y es que hay algo en Unity que se llama la jerarquía, que es que un objeto puede ser hijo de otro. Cuando un objeto es hijo de otro, va a heredar la posición, rotación y escala. Por lo tanto, si yo muevo al papá, se mueve el hijo. Entonces yo puedo poner que la torreta sea hija del tanque. Voy a poner aquí como hija arrastrándola hasta dentro del tanque. Como resultado, si yo muevo el tanque, también se mueve la torreta. Mover la torreta, por el contrario, no mueve el tanque. El hijo no mueve el papá, por el papá sí mueve el hijo. De esta forma van a armar el tanque. Pues obviamente habrá que ajustar la posición para que quede bien. eh, que más o menos va por este lado. Y vamos a trabajar es con esto, teniendo el tanque que tiene la cabeza y el cuerpo separados. ¿Preguntas hasta acá? No, excelente. Y van a crear un script que les permita mover al tanque, que en este caso lo voy a llamar motor. Y hace parte de lo que ustedes van a crear motor. En la tutoría, bueno, si es para entregar, programar el control de movimiento del personaje y permitir que el motor suene más fuerte. Eso es para la semana 11. Estamos en la semana 10. Este hecho sería algo que se revisaría como parte del trabajo autónomo el martes seleccionando a alguien al azar. En este caso, pues no se subiría a Git, sino que la persona que sea seleccionada compartiría pantalla. Si tienen dudas de esto, aprovechan esta semana para reservar tutoría o con el monitor o conmigo. Pues lo ideal es que lo avancen desde esta semana para que el martes puedan entregarlo sin problema. Hagan borro esto por acá, que esto era de otro curso. Y tengo por acá el tanque, que es este de acá. Bueno, noten que he hecho, por ejemplo, el tipo de cámara que utilicé aquí. Aquí utilicé fue una cámara isométrica y utilicé un shader para resaltar bordes, como para darle un estilo más caricaturesco que el que se ve aquí. Pero realmente cada uno definirá el tipo de cámara que quiera para el proyecto. Bueno, ya una vez que tenemos el tanque en esas dos partes, que es lo que voy a traerme desde acá en uno que ya tengo hecho por facilidad, vamos a agregarle ciertos componentes. ¿Cuáles componentes vamos a agregarle? Vamos a agregarle
un collider. En este caso utilicé una cápsula que se ajusta relativamente bien como al tamaño del collider, del personaje. Noten aquí que la cápsula rodea el tanque de forma medio precisa. Entonces fue el que utilicé. ¿Cómo lo utilicé? Pues después de agregar el tanque, que fue el paso que vimos aquí, pues uno puede darle agregar componente, Capsule Collider. Y ese Capsule Collider ya lo podemos ajustar el tamaño y la posición. Seleccionar hacer el centro, algo como esto y así, pero ya pues lo van ajustando para que quede más pulido. Lo podemos pues acomodar el tamaño y la posición también. Luego de tener el collider, le agrego también un rigid body, de modo que le apliquen las físicas. O sea, si él choca contra el piso o contra las paredes, pues no los va a traspasar. Le van a agregar también un audio source para que el motor suene. Entonces le van a agregar el componente audio source, que es el que les permite que tenga sonido, y van a agregarle un audio que se llama Engine Driving, que hace parte de los audios que también están en esa carpeta. Ya el motor va a estar sonando todo el tiempo durante el juego. Aquí estos otros se los voy a quitar, amor componente y listo. Pueden, si quieren, de una vez le agregan las luces, que eso hace parte pues de otro ejercicio que vamos a hacer. Tiene una luz roja a la izquierda y otra luz roja a la derecha. Y esa pues como la posibilidad de que se las agreguen, pero no es pues por ahora obligatorio. Eso es como la estructura base para el tanque. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno, ahora vamos a crear entonces. Aquí estamos en Fundamentos 2021-10. Y crearé un script que se va a llamar motor para separarlo del resto de cosas que he hecho en este proyecto. Voy a ponerle el namespace Fundamentos 2021-10. Que no me gusta tanto el guión bajo, lo dejaré así. Listo. Entonces aquí está Fundamentos 2021-10, listo. Y ese es el motor. Como podrán imaginarse, el motor es el que nos va a permitir que el tanque se mueva. Este ya lo voy a cerrar. Y utilizaré pues este de acá. Y lo que vamos a hacer para que el motor se mueva es entender primero un concepto físico que es el del desplazamiento. Nosotros tenemos, digamos, este objeto aquí, en el frame 1. Y luego este objeto, pues yo presioné la tecla que se mueva para la derecha y ya está aquí en el frame 2. Entonces ahí obviamente hubo un movimiento. Y eso es lo que queremos lograr en, pues digamos, en el videojuego. Queremos saber, una vez que la persona presiona una tecla, esta es la posición actual, esta posición actual nosotros la conocemos porque es donde está el personaje. Nosotros lo que queremos conocer es la posición nueva en donde va a quedar el personaje después de haber presionado la tecla. Esa posición nueva yo podría decir que es la misma posición actual más una distancia que yo haya recorrido. Voy a poner por acá un color diferente. Esa acá va a ser la distancia o desplazamiento. Y yo podría decir que la posición nueva va a ser igual a la posición actual más ese desplazamiento. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta afirmación que acabo de hacer? Profe, eso sería sin trabajar con vectores ni nada, eso sería solo programándolo desde el desplazamiento, como lo que tú decías, movimiento de, como físicas custom, por así decirlo.
Sí, eso, pero si son vectores, pues finalmente, porque la posición es un vector, pues si uno es X, Y, Z, eso es un vector. Ah, ok, ok. Pero ahí no está usando el motor de físicas. No, exactamente, lo estoy desplazando sin tener en cuenta las físicas, básicamente. O Ese es, sea, no se le agrada ningún punto force, pues un vector punto force ahí. no, de hecho, no, o sea, por ahora estamos diciendo que lo vamos a hacer con posiciones y va a ser con posiciones y desplazamientos, o sea que no tiene nada de físicas. Lo vamos a hacer de esa forma para tener un mayor control sobre el personaje, para evitar que tenga, por ejemplo, inercia, ya que no es el tipo de juego en donde queremos tener inercia. De hecho, yo en lo personal no soy fan de los juegos que utilizan inercia, no me gusta. Prefiero los movimientos precisos. Digamos, hablando de diferentes juegos, un Metroidvania que me gustó mucho fue Ori and the Blind Forest y me parece muy bonito el juego, fue hecho en Community también. No tiene inercia el personaje, uno se detiene, el personaje se detiene de forma instantánea. Ese es muy parecido a un platformer, pero realmente es un Metroidvania. O, o un platformer con muchos aspectos de Metroidvania, no estoy seguro. Bueno, por ejemplo, ese pues el Metroidvania clásico, pues ese sí es muy viejo, no creo que lo hayan jugado, Castlevania Symphony of the Night, que es de los Metroidvania que más me ha gustado, lo mismo, movimiento no acelerado, es un movimiento con velocidad uniforme y sin inercia, uno frena, el personaje frena. Profe, Sí, ni siquiera en el caso de los saltos. en los saltos sí son con físicas, entonces en los saltos la caída es acelerada y bueno, la fuerza hacia arriba sí es normal, una fuerza constante, pero la caída es acelerada. Entonces Pues digamos por que eso me es, refiero, ¿no? Que el personaje, si viene corriendo y salta, no le gusta tampoco que mantenga el momentum del salto. sí, no, de hecho eso es muy importante en todos los platformers, que uno la velocidad que llevaba, él la incluye en el momento del salto, pero de hecho es algo que no cumple con las físicas, pues es decir, en la mayoría de platformers o Metroidvania, uno puede saltar y devolverse, lo cual en el mundo real es imposible. Si uno saltó con cierta inercia, pues con cierta velocidad inicial, uno ya no sería capaz en el mundo real de devolverse, uno se está apoyando en ahí, por lo tanto uno no podría saltar para la derecha y luego devolverse a la izquierda. Sin embargo, en la mayoría de juegos es posible y a mí me gusta. A mí me parece chévere que uno pueda saltar para la derecha, me arrepentí y me vuelvo para la izquierda. Sobre todo Así, porque hace... pero por ejemplo, Sí, lo que me refiero es que en Hollow Knight, por ejemplo, usted salta y si deja de presionar la tecla de avanzar hacia el frente, cae en vertical. eso, claro, eso, exacto. Y eso no cumple con las físicas. De hecho, yo prefiero ese tipo de movimientos que no cumple con las físicas, en donde uno podría tener como un movimiento basado en el eje X, completamente basado en posiciones, no en físicas, y en el eje Y, si es un movimiento basado en físicas. A mí el movimiento de Hollow Knight me parece muy cómodo, y de hecho él no tiene inercia mientras camina. Lo que no recuerdo es lo que acabas de decir, cuando uno salta moviéndose, digamos, para la derecha, o sea, digamos, yo estoy con el personaje de Hollow Knight, y yo salto, y yo dejo de presionar a la derecha, él aquí se queda quieto y cae así, ¿cierto? Exacto. Sí, no, así me parece bien, me parece más cómodo así. Porque de hecho Vale. pues es más fácil calcularle el salto, digamos, para esa clase de situaciones, que es muy común pues en los platformers. Entonces yo salto, aquí ya sé que puedo quedarme quieto y aquí otra vez. Mientras que si yo dejo de presionar la flecha, pero él tenía inercia, entonces ¿qué va a pasar? Que me mato, ¿cierto? Entonces, para mi Listo. gusto personal, yo prefiero este tipo de juegos, obviamente cada uno podrá tener sus preferencias. Vale, gracias. Claro que sí. ¿Quién recuerda algún juego que sí tuviera inercia en el movimiento? Limbo. Limbo tiene inercia, de hecho, y Limbo tiene aceleración. Uno empieza como caminando y luego él empieza como a agarrar velocidad trotando. ¿Cuál otro? Profe, es un juego viejísimo, Circus Charlie. Circus Charlie. Ah, Circus Charlie Circus. Sí, este lo jugué yo mucho. Este es un juego de hace raticos, pues, porque yo lo jugué en el 95, creo que lo jugaba yo. 95-96. De hecho, varios no habían nacido en ese momento. Sí, este es con inercia, es bien frustrante el juego. Si prueben a referentes más modernos, pues porque ese referente muchos no lo deben conocer.
Efectivamente, esta era con inercia, de hecho eso hacía parte de la dificultad y por eso era hecho de esa forma, porque la dificultad que implicaba la precisión pues era hecho de esa forma. Hay otro que se llama Dead Square, en donde uno puede activar o desactivar la inercia, o sea, en modo difícil tiene inercia, entonces es muy difícil uno quedar bien donde era. Y en modo fácil si no tiene inercia, sino que uno sí se mueve basado en posición completamente. Profe, también el Rocket League. Pues ¿Cuál? Ah, en el Rocket Rocket League, League. Rocket League, claro, aunque ese tiene mucho sentido que sea basado en físicas por la forma en que está hecho, pues todo está hecho como con físicas básicamente. Pero es que no lo conocen, Rocket League. El de Binding of Isaac también tiene inercia, ¿no? No me acordaba que Binding of Isaac tenía inercia. Mm, ese es un Metroidvania muy famoso. No, eso no es Metroidvania, ese es Un roguelike. roguelike, gracias, roguelike. Con un mapa generado procedural, o sea que no es un Metroidvania para nada. Es un roguelike y tiene otra categoría de juego que es como... No, no recuerdo la otra categoría. O otro que no tiene inercia, puedo estar equivocado, es Cuphead. Cuphead que entra en la categoría de Gun and Run, que es como un platformer con disparos, pues, pero es Gun and Run se llama esta categoría. Estoy casi seguro que no tiene inercia, pero ese lo jugué hace raticos, entonces no recuerdo justo ahorita. Pero estoy casi seguro que no tiene inercia y por eso era pues fácil de manejar. Entonces, bueno, cada uno podrá definir para el proyecto final. Profe, Sí, no tiene inercia, no tiene inercia, listo, excelente. De se lo hecho, confirmo. me parece más cómodo de manejar así, porque de hecho muchas veces uno utiliza los frenos bruscos o cambios de dirección en el aire que no cumplen con las físicas para hacer baits, pues para que el enemigo ataque y luego uno devolverse y es algo que uno hace mucho en muchos Pero, juegos. profe, Sí, es que imagínese que tuviera inercia ese juego. sí, sería pues bien difícil porque si de por sí es difícil, entonces ahora pues con inercia sería casi imposible. Pero pues sí, no sé, habrá gente que le parezca fácil después de muchos intentos. A mi parecer este es un juego casi que de memoria, aprenderse los patrones de los enemigos y repetirlo tantas veces que en algún punto ya le parece ligeramente fácil a uno, recordando ya cuáles son los patrones de los Confirmo. enemigos. Pero a mí me pareció muy difícil, pues yo se lo jugaba con un sobrino y como él jugaba más horas que yo, él obligatoriamente era mejor que yo jugando. Me parecía pues muy curioso porque yo mucho tiempo jugando videojuegos, pero como yo no sabía los patrones de los enemigos de más adelante y él ya se me había adelantado, yo no, esto está muy difícil si no lo he jugado antes. No, no me parece que sea un juego en donde uno pueda depender solo de la velocidad de reacción, casi que obligatoriamente tiene uno que utilizar la memoria. Un concepto igual muy interesante pues ese videojuego. Hablando de videojuegos, antes de que se me olvide, agradecería que no todos los equipos entreguen un platformer, porque casi todos los semestres recibo un 80% de los juegos son platformer. Sería chévere que no fuera así. Quiere decir, no puedo hacer un platformer. Sí, claro que sí, quieren hacer un platformer, hagan un platformer. Pero por ahí una frase que he visto varias veces en internet y es el mundo no necesita más platformers. Y yo estoy de acuerdo, ya hay demasiados, consideren la posibilidad de hacer un género diferente, porque la verdad que esto es como lo que más me entregan en todos los cursos, en taller de videojuegos, en fundamentos de programación, esto es lo más común y pues chévere probar algo que no sea un platformer de vez en cuando. Más como a modo de recomendación, no significa que no lo puedan hacer. Listo, ahora sí continuando, nuestro movimiento no va a ser basado en físicas, entonces lo voy a hacer con posiciones. Vamos a ir como a derecha e izquierda. Yo sé que yo quiero yo sé que yo quiero encontrar el desplazamiento para poder eso, o sea, es decir, para poder resolver esta ecuación que les planteé acá, yo necesito que encontrar el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues sí, cuando no es acelerado, para momentos no acelerados hay una fórmula muy famosa que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Desplazamiento es lo mismo que distancia. Si yo desde acá despejo la distancia, ¿qué me daría? Y creo que tiempo por velocidad. Exactamente, velocidad por tiempo. ¿Cierto? Despejando de acá, pues si se está dividiendo, pasa a multiplicar distancia es velocidad por tiempo o desplazamiento es velocidad por tiempo. Entonces ya sé que el desplazamiento que necesito lo encuentro así. Pero ahora tengo otro problema y es que el tiempo lo conozco, pues. Y es que necesito la velocidad, pero entonces vamos a encontrar la velocidad. Entonces ya sé que
para encontrar la posición nueva necesito el desplazamiento y para el desplazamiento necesito la velocidad. Pero resulta que la velocidad es un vector. ¿Qué nos diferencia un vector de un escalar? Por ejemplo, la temperatura. Estamos a, no sé, 30 y... no creo. Estamos al menos aquí, en 19 grados centígrados, en esta parte de Medellín. Está frío. 19 grados centígrados. Eso es un escalar. O yo peso 77 kilos. Eso es un escalar. Pero la velocidad no es un escalar. La velocidad va a ser igual a dirección por una multiplicación entre la dirección multiplicado por la magnitud multiplicado por el sentido. Porque la velocidad es un vector. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que sea estas tres cosas de acá? Cuando uno tiene un plano cartesiano y uno está hablando de un movimiento con velocidad, yo podría decir, digamos, este personaje de acá va hacia la derecha, ya le estoy dando la dirección y el sentido, a una velocidad de, digamos, 50 kilómetros por hora. Entonces yo no solo me basta con decirle cuánto, sino hacia dónde. Esa es la diferencia con un vector, lo mismo con la fuerza que es otro vector. Vamos a hacer un ejemplo aquí un poquito más claro. Entonces, imagínense que este rectángulo azul es un carrito. Y ese carro, yo les digo que va, no sé, en la autopista sur o lo que sea, pero este es el eje X y este es el eje Z, el eje Y pues saldría de la pantalla, porque el eje Y va hacia arriba. Y les digo que va a 45 kilómetros por hora. Si lo fuéramos a desglosar, la magnitud sería 45. La dirección sería en X. Cuando tenemos dirección en X, es lo que hablamos de IJK. Pues X es Y, Y es J y K es Z. Entonces sería 1 en Y, 0 en Y, 0 en J, perdón, porque si no estaría volando, y 0 en K porque está yendo hacia acá. Y el sentido es 1 porque va hacia la derecha. Pues suponiendo que tiene una flechita pues que le indica que va para allá. Si va para la izquierda, pues el sentido sería -1. Ahora supongamos que este carrito está yendo diagonal, así, hacia arriba. Pues misma lógica de ahorita. so- digamos, esta es la flechita que me apunta hacia dónde va él. Entonces ya tendría 1 en y también tendría 1 en K. ¿Cierto? En J no, porque J es volar, pues J es el eje Y la magnitud puede seguir siendo 45, pero la dirección cambió porque tiene dos componentes. A eso me refiero aquí. Entonces la velocidad, que es lo que yo quiero encontrar, es la dirección multiplicado por la magnitud multiplicado por el sentido. Vamos a ponerlo por acá. Entonces yo voy a tener... Y la magnitud es un dato conocido, pues porque ustedes pueden definir qué tan rápido anda el personaje. Entonces voy a poner por acá float speed, que sería, digamos, va a andar a 8 metros por segundo, las unidades están en metros sobre segundo. Y voy a decirle aquí, voy a encontrar la velocidad. La velocidad va a ser igual a la dirección, que voy a ponerlo que anda hacia la derecha. Entonces, 1 en y, 0 en j y 0 en k, multiplicado por la magnitud, que es ese que llamé speed, multiplicado por el sentido, que es 1, porque quiero que vaya hacia la derecha. Después de encontrar la velocidad, puedo encontrar el desplazamiento, como velocidad multiplicado por tiempo. Entonces voy a crear otro vector 3 que se va a llamar desplazamiento o distancia. Va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Noten que este desplazamiento de hecho es muy cortico porque la posición actual y la posición nueva solo se diferencian en un frame. Entonces, lo que yo quiero encontrar es en cada frame la posición nueva, considerando que en el frame anterior tenía otra posición. ¿Y cómo la encuentro? Con el desplazamiento que tuvo en ese frame. Si en el frame 1 estaba en la posición 1 y se desplazó 0.2 metros, pues en el frame 2 va a estar en 1.2 metros. Pero entonces cuando hablo de tiempo, también me refiero al tiempo entre cada frame. El tiempo entre cada frame es time.delta time. Este pedacito de desplazamiento que ocurre en cada frame va a depender del tiempo que hay entre cada frame. Entonces, velocidad por tiempo ya me da la distancia
y le digo que la posición nueva, transform.position, esta es la posición, va a ser igual a la posición que tenía antes, transform.position, más esa distancia. Noten que transform no le utiliza el get component. Es decir, uno normalmente haría algo como transform igual a get component, igual que lo hemos hecho con el rigid body. Sin embargo, el transform es el único componente que no requiere el get component. Entonces, por eso lo hice así directamente. Y le estoy diciendo, la posición actual va a ser igual a la posición que tenía en el frame anterior más la distancia. Pero si miramos, pues esto es lo mismo que aplicar el operador más igual. A la posición súmele la distancia que me desplace en ese frame y ya con eso puedo moverme. Voy a agregarle a este el componente motor, le doy play y efectivamente logra moverse para la derecha. Si yo le pusiera aquí que el sentido es -1, pues ya se movería para la izquierda. Pero ¿quién debería decidir si se mueve para la izquierda o si se mueve para la derecha? Pues el ¿Quién? jugador. El El usuario. jugador, exactamente. Entonces, aquí en este momentico estoy conectando un control al computador que se me ha olvidado conectarlo. Y ahora, aquí vamos a decirle que no va a depender, no va a ser un 1 menos 1 fijo, sino que voy a tener algo que voy a llamar float horizontal o X, que va a ser el input.getAxis horizontal. Esta forma me va a permitir obtener el joystick. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque eso me va a dar -1 si el joystick lo muevo a la izquierda, 1 si lo muevo para la derecha, pero inclusive valores intermedios. Entonces ya el sentido va a ser este de acá. Y noten que ahora si le doy play, Yo, el input.getAxis es ¿para qué? Pues ahí como está cogiendo es porque ese input.getAxis es para coger el joystick. para coger joystick exacto, y existe horizontal y vertical y podemos crear otros diferentes, que lo vemos en la próxima clase. Ah, ok, Pro- ok. Profe, ¿y ese input.getAxis iría de valores de Menos 1 a -1 a 1, 1? exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo muevo hacia la derecha, se va para la derecha, si lo muevo para la izquierda, se mueve para la izquierda. Pero yo también podría moverlo despacito. Entonces, si lo muevo despacio, noten que se va despacio. Porque estoy moviendo el joystick solo un poquitico. O muevo el Pero joystick un entonces, poquitico. la velocidad máxima que alcanza es 8. Ok. Exactamente. Y no es Ok, acelerado. ok. O sea, yo lo puedo andar despacio y de un momento a otro acelerar o frenar en seco. Y el input.getAxis también sirve para teclado, nada más es para joystick. Porque pues con teclado es muy raro, sería muy raro, ¿no? También sirve para teclado, solo que pues cuando lo hacemos con teclado, la tecla D, ¿qué número creen que me va a dar? 1. 1, muy bien. Y la tecla A Bueno, intermedios. me va a dar -1. No hay intermedios, creo que él intenta emular un intermedio suavecito, como que uno presiona la tecla y en ese momento pasa desde 0 hasta 1 rápidamente, pero no hay propiamente como intermedios que uno pueda controlar, sino que ya es para el joystick. Sin embargo, la Entonces, ventaja ¿para es qué que entonces? esto Ok, podemos usarlo y el jugador puede que juegue con joystick o con teclado, igual le va a funcionar. Entonces, por eso es que es tan útil esto. Ahora sí, creo que estaban preguntando algo, Spitia. Ah, sí, Gio, pero entonces para teclas era como shutdown o algo así, ¿no? Era Pero no vale la también. pena, podemos utilizar el GetAxis y así nos va a Ah, ok, funcionar ok. tanto para teclado como para joystick. Listo, de una. Gracias, Gio. Y ya ustedes mismos pueden replicar esto, pero para que se mueva hacia el frente. Y les propongo pues que lo hagan, esto no se va a calificar antes de la próxima clase, ya que en la próxima clase sigo avanzando. Eso es todo por hoy, voy a parar la grabación